noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país y fuera de Colombia. En las últimas horas se ha conocido de una masacre de 6 personas en López de Micay. Se atribuye a una disputa entre disidencias de las FARC. El defensor del pueblo, Carlos Negret, ha anunciado un viaje a la zona y esta noche está aquí en Canal Capital, no solo para hablar de este tema puntual de la violencia que se estaría generando en diferentes territorios del país, donde las disidencias de las FARC y otros grupos armados estarían generando todo tipo de hechos de violencia y de delincuencia, incluso en contra de la población civil, sino también para que hablemos de la violencia en contra de los niños, de la política pública que se va a sacar para proteger a los líderes sociales, del sector salud y el drama de millones de colombianos por la pésima atención que se les brinda en diferentes lugares, entre muchos otros temas que lleva la Defensoría del Pueblo. Erika Fontal, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, incluso en el exterior. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá, y a donde casi no llega la institucionalidad, ahí aparece el defensor del pueblo, Carlos Negret, y llega en chalupa, llega caminando, a lomo de mula, pero hace presencia en esos territorios tan olvidados del país. Lo vemos en el Catatumbo, en la Sierra Nevada, en el suroccidente, en su tierra, en el departamento del Cauca, que ahora se ve sacudida por esta nueva masacre. Además, Yesid, ya la Defensoría del Pueblo había realizado una alerta temprana frente a esta situación que es extremadamente grave, por eso muchos habitantes de esa zona lo esperan. Entre otras cosas, es inquietante que la fuerza pública diga que todo está bajo control cuando hay una masacre de 6 personas. Muchas de ellas ni siquiera eran de ese punto, venían de otra región del país. ¿Qué es lo que está pasando en tantos territorios colombianos donde la gente no se siente respaldada? Es uno de los temas que vamos a abordar también con el defensor del pueblo. Así es, defensor Carlos Negret, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, Erika y Yesid. Y sí, en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el departamento del Cauca, López de Micay, nosotros habíamos hecho una alerta temprana. Cuando la Defensoría emite una alerta temprana, lo que le dice al gobierno nacional es: hay unos escenarios de riesgo que podrán ocurrir, unos eventos como lo que está pasando efectivamente. Son 6 ciudadanos colombianos que han sido asesinados en una guerra que debíamos olvidarla, y 2 personas heridas, una de ellas muy grave. Todo lo que tiene que ver con el andén pacífico de los 4 departamentos de la costa pacífica tiene la misma problemática, que son, esos ciudadanos están viviendo de 2 economías ilegales, una que es la hoja de la coca y el otro que es la minería ilegal. Y lógicamente los espacios que dejó las FARC lo están llenando las disidencias, y por las disputas ocurre este asesinato. Nosotros esperamos que el fiscal, como lo ha venido haciendo en la gran mayoría de los casos, haya un esclarecimiento rápidamente. Nosotros tenemos una visita coordinada del 3 de noviembre al 10 de noviembre. Vamos a arrancar de Buenaventura, pasamos a Puerto Marizalde, caemos al río Naya, de ahí caemos al río Micay, salimos a López de Micay, vamos a visitar con ocasión de esta tragedia esa vereda para ver qué fue lo que pasó. Nos reuniremos en todos estos sitios con las autoridades civiles, con las comunidades, con los militares. Pasamos a Timbiquí en el Cauca, pasamos a Guapi, y de ahí pasamos a Iscuandé, el Charco, La Tola, en el departamento de Nariño, y terminamos en Tumaco. ¿Por qué el defensor va en chalupa, en helicóptero, si el gobierno nacional nos podría facilitar un avión de la presidencia, un avión de la policía? Lo hacemos porque la única manera que la Defensoría puede analizar cómo está la situación de nuestras comunidades es yendo como les toque ir. Y nosotros vamos como va la comunidad. En algunos sitios hemos tenido jornadas de 11 horas en chalupa porque los ríos se bajan, que lo hicimos en el Pacífico. De modo que seguiremos, y toca como colombianos atacar esto, pero la única solución en esos territorios es que haya garantías de producción para las comunidades campesinas e indígenas que cultivan, y comunidades afro. Hay un resurgimiento, un surgimiento de violencia en estas regiones que de alguna manera fueron durante muchos años, Erika, epicentros de la violencia de las FARC,
luego de la desmovilización han quedado allí disidencias, hay otros grupos criminales, defensor. ¿Usted está advirtiendo un rebrote de violencia en estas zonas? Con el combustible, además, Yesid, defensor de esas economías ilegales que no dejan de crecer y de alimentar la guerra, de alimentar el conflicto en esas zonas. Desafortunadamente mi departamento, Nariño, Chocó y últimamente el Valle, especialmente en unas ciudades como Buenaventura y Cali, la paz no llegó, y no llegó porque las comunidades siguen dependiendo de ese par como de economía ilegal que son el narcotráfico y la hoja de coca. La única solución para todos, Estado y sociedad, es que miremos las zonas rurales y en este caso específico, que miremos todo el andén pacífico. Si nosotros no llegamos con empleo, con salud, con educación, serán los violentos los que siguen manejando esas zonas del país. El miércoles pasado que tuvimos un diálogo social donde estuvo la vicepresidenta, donde estuvo Rodrigo Londoño, donde estuvo el señor procurador, donde estuvo empresarios como el doctor Harold Eder, la alcaldesa, la gobernadora del Valle, el doctor Armitage, mucha gente, nosotros hicimos la propuesta de garantías de producción y comercialización a la comunidad. ¿Por qué? Porque en esas zonas se puede cultivar coco, se puede cultivar, no sé por qué eso depende de las calidades agrológicas, pero si no llegamos con unos señores que les compren como les compran la coca, como les compran el oro en esas zonas, no va a haber paz en Colombia y los que van a manejar todo ese andén pacífico serán los guachos, serán los David, serán los señores del ELN, serán todo menos la gente de bien, y el 99% de la gente del andén pacífico colombiano es gente de bien. Y parece que no tienen salidas en medio de ese panorama que usted de manera tan dramática, porque es la realidad, nos dibuja, señor defensor. Además, en el Cauca hay un fenómeno que ha venido generando incluso una indignación nacional en torno a lo que pasó hace algunos días en Argelia, en El Patía, en Suárez, en las que campesinos intentaron frustrar la acción o el accionar de la fuerza pública que estaba llevándose a un delincuente que estaba ahí en la zona adelantando operaciones. ¿Forma parte de esa misma dinámica la gente empujada a hacer este tipo de acciones, de hechos, precisamente por defender esas economías ilegales, por defender a esos delincuentes que están manejando la zona? Es cierto lo que usted dice, Erika, y mientras la institucionalidad, la empresa privada, el Estado y la sociedad no rodeemos esos municipios que usted tocó, Argelia, El Patía y Suárez, que frustraron el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía General de la Nación y que nosotros repudiamos, porque en este país es un país de Estado de Derecho. Si el señor Didier, que estaba en Argelia, que fue capturado por el Gaula, y hay que reiterar el llamado que hizo el ministro de Defensa, en este país no le pueden rociar gasolina a un capitán del Gaula para evitar que esto ocurriera. Afortunadamente no hubo ningún miembro de la fuerza pública ni de la policía, pero eso tenemos que repudiarlo porque así no son los caucanos, así no son la comunidad que trabaja en esas zonas, y tenemos que repudiarlo por el Estado de Derecho. Pero vuelvo y repito, debemos llegarle soluciones económicas a las gentes, porque la única fuente de ingreso que tienen es la hoja de coca, y como yo lo he venido diciendo, nadie cultiva hoja de coca porque quiere. Yo dormí 3 días en Argelia, 9 horas desde Popayán, por unas trochas, y de Argelia al Plateado, al Sinaí, al Mango, y ahí la gente vive con $100, que es lo que gana de mensual por el cultivo. O sea, el negocio no queda en las familias campesinas, callosas del Cauca, sino que se queda en las manos de los grandes compradores y distribuidores de hoja de coca. Eso es lo que tenemos que atacar. Y además, también le hemos dicho a algunos gobiernos que nosotros tenemos unos TLCs firmados, que los que consumen la droga es en Europa y es en Estados Unidos, y desafortunadamente ahora también nosotros la estamos consumiendo en Colombia. Esos países, en una decisión de política pública macroeconómica, tienen que sentarse con nuestro gobierno. ¿Para qué? Para decir en Bélgica qué producto necesita y que producimos en el Cauca, qué producto se hace en Catatumbo y que lo puede comprar Inglaterra, qué producto puede comprar Estados Unidos. La única solución que tienen esas zonas es
la economía legal y no es la economía legal que hay. Defensor, hablemos ahora de los niños, de la violencia contra los niños, que es otro tema que a usted le preocupa y en el cual usted a través de la Defensoría está advirtiendo, visitando territorios, llamando la atención, Erika, de las entidades territoriales, del orden nacional. Un caso muy fuerte en las últimas horas en Vigía del Fuerte de un niño de apenas 5 meses que murió de manera bastante cruel. Hay unos detalles, Erika, sí, realmente escabrosos, aterradores, de un menor de 5 meses de nacido al que le quitan el corazón, quitan sus ojos. ¿Qué fue lo que pasó en este caso tan aberrante de violencia contra los niños, defensor? ¿Y qué preocupante es el panorama para los menores en Colombia? No pasan semanas o a veces días donde no conozcamos de un hecho cada vez más violento en contra de los menores de edad. Vea, Yesit, yo dije desde Popayán que está en una reunión porque hay una disputa entre los indígenas por tierras, y ante una pregunta de un periodista de un medio amigo, yo dije, ¿hasta dónde va a llegar la maldad de la sociedad colombiana? ¿Hasta dónde va a llegar la maldad de la sociedad colombiana? Ya no nos aterramos de nada. Hace unos meses estuve con el presidente del diario El Comercio de Quito y allá se paró el país por 3 asesinatos. ¿Dónde están las gentes en la Plaza de Bolívar llenándola? Porque a un niño de 5 meses le quitaron el corazón, como usted lo nota, le quitaron el corazón, le quitaron un ojo, la cabeza no aparece, las extremidades tampoco. ¿Qué advertencia quieren hacer en Vigía del Fuerte? Esa zona, en el mes de febrero, nos la recorrimos y dormimos ahí. Entre Quibdó y un guía, el defensor del pueblo, sí hubo 7 días advirtiendo escenarios de riesgo y de violencia. Y en esa misma zona existen los mismos escenarios de riesgo, no mayor producción, pero sí son los ríos, son el camino para sacar la droga que se produce en el departamento del Cauca, en el departamento del Valle y en algunos sectores del Chocó. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad con los niños? Pero hay otra cifra, no de violencia, que podría ser de violencia por inacción del Estado. No nos podemos olvidar de los niños que se mueren por desnutrición. No nos podemos olvidar que los niños se mueren en La Guajira por desnutrición, pero no solamente en La Guajira, en el Chocó, en Córdoba. No se puede morir un solo niño como no se puede morir un líder social, pero ¿cómo no vamos a nosotros a lograr que los niños guayú o guajiros se mueran por nosotros no establecer una dieta alimentaria que les permita a ellos vivir? La cifra de los niños muertos por desnutrición supera los 100 este año. Y vamos a llegar a una cifra que yo calculé, que va a ser 168 este año. 168 niños con entidades tan fuertes como el bienestar familiar, con casi 4 billones. Y la maldad de los niños, todos los días los niños, mire la maldad que hubo aquí en Bogotá, en el barrio, si mal no recuerdo, el Paraíso de Ciudad Bolívar. Un niño de 4 años estuvo 3 o 4 días solo con los cadáveres de sus papás y un hermano. La sociedad tenemos que recomponerla, tenemos que decirnos las verdades, pero tenemos que amarrarnos a algo. Los que somos católicos, amarrarnos de la oración, los que no creen en nadie, que se agarren de algo, pero siempre pensando en el bien común. Es que se nos olvidó ser ciudadanos, y matar aquí parece normal, golpear a un niño parece normal. Empezamos a no respetar las colas de los buses, y de ahí para allá se ha derivado en que todos los días tengamos estas tragedias. Para no contar la tragedia que está pasando en Bogotá en lo que tiene que ver con los asesinatos a leves por robar un celular o una bicicleta. Y no puede haber un policía en cada puesto, pero sí tiene que haber una solidaridad de ciudadanos, como yo he dicho. Pero ¿cómo recuperar esa solidaridad? Mire, defensor, usted ha dado en un punto clave que aquí hemos analizado muchas veces. Duele enormemente ver la indiferencia que existe frente a muchos hechos. La misma semana pasada se denunciaba por parte de una madre valiente que atrapó con sus propias manos al hombre que estaba abusando, que estaba manoseando a su hija en una fila de Transmilenio en la estación de la 134, en la estación de Alcalá. Ella lo detiene y la gente que está ahí, en vez de ayudarla, comienza a agredirla a ella. Y luego va a interponer la denuncia, se demora 16 horas para que le reciban la denuncia. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo podemos, como usted bien dice, recomponer esa sociedad? ¿Cuál es el punto de partida? Este cargo tiene problemas de seguridad, como cuando yo digo el ELN recluta, el ELN hace tal cosa, o las AGC reclutan y secuestran.
Y he dicho que si tenemos que unirnos varios para que esto cambie, nos vamos a morir. Pero aquí lo que falta es solidaridad. Uno no puede quedarse tranquilo cuando están robando al señor del celular al lado. Si todos reaccionamos, el bandido se queda calmado, pero no reaccionamos. Uno ve que el señor de adelante le están robando el espejo y ni siquiera uno pita. Entonces lo que falta en este país es solidaridad. Tenemos que ser solidarios con el vecino y tenemos que generar, la gran mayoría de la gente que se dedica a delincuencia es derivada que no tiene otra opción y no nos podemos decir mentiras. En este país necesitamos generar mayor empleo y mayor condiciones de vida, porque nadie sale a atracar porque quiere, nadie sale a asesinar por un celular porque quiere. Habrán unos que ya definitivamente entraron 20 veces a la modelo y no tendrán, pero hay muchas personas que lo hacen también por necesidad. Ahora que toca usted el tema de la modelo y de los delincuentes, este otro tema es muy importante, Erika, tiene que ver con la seguridad. No hay cárceles en el país. Sí, la política carcelaria. Se ha hablado incluso de que algunos policías se frustran de capturar a los ladrones, dejarlos a disposición de los jueces, quedan en libertad, pero a veces ni siquiera se va a poder realizar los procedimientos porque no hay cárceles a donde mandar a tanto delincuente que se captura en las calles de Bogotá y de otras ciudades del país, defensor. De 100 capturas hay 24 judicializaciones, Nada lo cual es verdaderamente un círculo vicioso, es una puerta giratoria prácticamente la que existe frente a los delincuentes capturados. Nosotros hemos visitado las cárceles y nadie que entra a las cárceles de Colombia sale resocializado. Segundo, no cabe la gente. Yo les quiero contar como anécdota, si cabe porque no es anécdota, es una tragedia, que en una cárcel como Bellavista hacen pico y placa. ¿Para no qué? cabe la gente. ¿En cuál cárcel, defensor? Bellavista. Eso es. Antioquia. ¿Y cómo opera el pico y placa? Eso sí no la sabía, Erika. Pico y placa para presos en una cárcel en Colombia. ¿Cómo funciona el pico y placa? ¿Cómo funciona? Usted se queda parado, es en la zona de los baños, se queda parado mientras sus compañeros del patio duermen y a las 3 horas usted lo despierta y le dice, señor, me toca a mí, y usted va y se para. Eso es lo que llaman el pico y placa. Pero también ahí mismo hay lo que se llama la zona de buceta, que da contra el vidrio, que es como un tercer nivel. El segundo, que no tiene vidrio, no tiene ventana, digamos. Y el último, que es el mecánico. ¿Ustedes se acuerdan cuando a uno le cambian el aceite del carro? El señor que se baja y le cambia, ese es el mecánico. La semana pasada, el jueves, se hizo una audiencia que nosotros fuimos a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha estado muy pendiente de todos esos temas de hacinamiento carcelario y realmente yo creo que debemos hacer lo siguiente. Primero, todos los tipos penales no pueden dar cárcel. No a todo el mundo lo podemos mandar a la cárcel. Segundo, también es cierto que si no caben más los presos, ¿dónde los vamos a meter? Hay que buscar otras alternativas. Pero lo que sí tenemos que tener, que ustedes muchas veces lo han dicho en este programa, es ¿qué vamos a hacer con el Redentor? ¿Cuántas personas necesitan volarse el Redentor? ¿Cuántas personas necesitan ser golpeados? Todos los días está pasando algo en el Redentor. Pero no solamente en el Redentor, en el Valle del Lilí, en Antioquia, en La Pola. Es que el bienestar familiar no es una institución que tenga que manejar los niños que se dedican a violar los códigos penales. Ese es un trabajo que debe acometer rápidamente el gobierno en modificar la ley de infancia para que todo lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes lo tome el INPEC o lo tome otra institución, pero no puede estar en manos. Y no hemos podido controlar el Redentor. Todos los días hay problemas. Hay que construir más cárceles en el país, defensor. ¿Esa sería una salida? O como usted dice, la alternativa sería entrar a rediseñar la política carcelaria para que esos centros de reclusión no sigan siendo escuelas del crimen, universidades del delito, como las llaman. El gobierno pasado entregó unas 3 o 4 cárceles. Eso ha servido para bajar el hacinamiento. Hay que construir, pero los delitos son más rápidos que las cárceles. Y lo que creo es que el Estado no tiene la capacidad para construir tan rápido. Nosotros no teníamos capacidad para hacer vías, se hicieron por concesión. Hay que mirar otros países como Chile, como Estados Unidos, como España, donde cuando yo salgo al exterior visito las cárceles de los ciudadanos colombianos
como la hacía hace 25 años cuando fui cónsul de Colombia, y las cárceles allá funcionan. La pregunta es ¿por qué no funcionan? ¿Será que las tenemos que concesionar? Chile tiene los dos modelos. La cárcel distrital es un ejemplo, ¿no, Defensor? La semana pasada tuvimos un problema que nos llamaron los presos y desafortunadamente la directora o director de la cárcel no dejó entrar a los delegados nosotros, entonces no supimos si está funcionando. Pero la cárcel distrital Lo que yo sé es que funcionaba como un reloj. ¿Ha recibido reconocimientos? Sí, señor. La semana pasada tuvimos un incidente y no pudimos entrar a esa cárcel. ¿De qué tipo? No sé. Bueno, pero siempre se ha hablado muy bien de la cárcel distrital como un ejemplo para... Pero sí sería bueno saber qué es lo que pasó. Sí, qué fue lo que pasó. Puede haber sido un incidente que hay que prestarle mucha atención. Pero no nos quiso atender o el director o la directora, el doctor Germán Pavón, que es el delegado de asuntos carcelarios. Vamos a preguntar qué fue lo que pudo haber pasado. Pero siempre funciona muy bien. Siempre funciona bien, sí. Defensor, hablemos de otro tema, Erika, que es de importante tocarlo, importante tratarlo, porque ha estado a la orden del día. Es que qué tema no pasa por la Defensoría del Pueblo, que es la entidad que vela por los derechos de todos los colombianos. Ojo a este dato, Erika. 343 líderes sociales asesinados este año entre enero y agosto. Es decir, es un promedio superior al... Pero creo que esa cifra es de 2016, del 2016 a 2018. Sí, a agosto del 2018. Bueno, Defensor, una cifra elevada de asesinato de líderes sociales luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, que ese es el corte de inicio de medición de estos asesinatos. Yo creo que se queda corto porque han venido asesinando a otros líderes, entre otras la señora del Cauca el fin de semana que estaba desaparecida, Defensor. Doña María. Sí, señor. No. Yo en un medio... colega de ustedes el fin de semana pasado dije, gracias al acuerdo no hubo más líderes asesinados y gracias al acuerdo de paz, al acuerdo que llegó el presidente Santos con las FARC, no hay más. Ahora a raíz del acuerdo es que se visibilizan más los líderes asesinados. Eso es una cifra escandalosa, vuelvo y repito el caso, Guacho mató 3 ciudadanos ecuatorianos y el país se paró, nos expulsaron, se tuvo que ir la mesa de La Habana, la mesa del ELN a La Habana. Y la cifra, nosotros en este momento estamos revisando y con todas las fuentes 25 casos más. O sea, en Colombia no lo pueden matar a uno por tener un liderazgo, no lo pueden matar por pensar distinto. Si hicimos con la paz con las FARC y aspiramos a lograrla con el ELN, no va a ser para seguirnos matando a los colombianos. Porque como lo decía Erika, yo también creo que en algunas zonas hay subregistros, porque no todos los asesinatos lo sabemos, porque como lo dijimos con el señor procurador hace unos meses, hay casas de pique en Buenaventura, aunque no tanto se visualizan, hay casas de pique en Tumacos que la denunciamos con el señor procurador, pero generalmente tratan de minimizar estas noticias, pero que hay violencia en Colombia, hay mucha, y nos toca seguir trabajando. Y como cosa novedosa, Yesid, el día que el señor presidente visitó la Defensoría con tres ministros nombrados y él elegido el 27 o 28 de julio, después de nuestra conversación que fue casi 3 horas, dijo, Defensor, después de lo que usted está contando, creo que como gobierno, de la mano de los órganos de control, lancemos la noticia para construir entre todos una política pública de seguridad a los líderes sociales. Y hemos venido trabajando con esa mujer incansable que es la doctora Nancy Patricia, que últimamente no nos la dejan salir del Congreso, pero ella nos ha nombrado unos delegados y estamos trabajando para que rápidamente el presidente Duque lance eso. Pero eso, cualquier política sirve si la sociedad cree, si la comunidad cree, porque el gran problema de la paz es que la comunidad no ha creído, la sociedad no ha creído. Y tenemos que respetar a los líderes sociales, tenemos que respetar al presidente de la Junta de Acción Comunal de La Vereda, tenemos que darle la misma seguridad que se le da al defensor del pueblo. Muchas veces hemos dicho, miremos quiénes tienen esas medidas de seguridad. Esos esquemas de seguridad que cuestan tanto dinero. Cuestan mucho, son más de prevención que otra cosa, porque el día que uno lo quieran matar, lo matan, pero realmente necesitamos es cubrir con seguridad, pero también lo que yo he dicho, y lo dije ayer en un evento de la UP,
este país se tiene que abrir más al ser humano, tenemos que abrirnos más el corazón, y si abrimos el corazón abrimos el alma. ¿Por qué? Porque si entre todos trabajamos aquí no nos asesinamos, y nos toca proteger a la comunidad, de modo que yo creo que en los próximos días el presidente le anunciará. Nosotros les hemos hecho unos comentarios, tuvimos una reunión muy grande donde estuvo el PNUD, donde estuvo el MAPOEA, o sea, está todo el mundo trabajando para que el presidente de la República pueda lanzar esta política pública. ¿Cuáles son los pilares de esa, pues sin chiviar al presidente, pero sin anticiparse, pero del aporte que ha hecho la Defensoría del Pueblo? Usted ya me contestó, yo no puedo chivar a Álvaro García. No, pero de lo que la Defensoría ha aportado. Solamente quieren los temitas macro. Solo los temas macro, no, los detalles los contarán en la rueda de prensa. No. Básicamente hay una voluntad política que va a liderar el señor presidente de la mano del fiscal, del procurador, del defensor, de los organismos internacionales, para que en Colombia no nos asesinamos por ser defensores de derechos humanos y ser líder social. Este país entró a la OCDE, este país tiene demasiados ojos puestos en nosotros y no nos podemos equivocar, y nosotros mismos acabamos de ser elegidos en Marruecos, en la 13 conferencia de derechos humanos como secretario general del GANRI. El GANRI es la alianza global de todas las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo, y en diciembre le toca a América, y como yo soy el secretario general, pasaremos a ser como defensoría, el defensor presidente de todas las organizaciones del mundo, de las instituciones. La pregunta es, si al defensor le preguntan esto mismo, como me lo preguntó la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, yo lo voy a invitar a Afganistán, porque si ustedes pudieron hacerlo, nosotros ¿por qué no podemos hacer la paz? La defensora del pueblo, que allá se llama Institución Nacional de Derechos Humanos, y realmente esto tenemos que replicarlo, pero tenemos que seguir trabajando nosotros para que no se muera ningún líder social, y nos toca seguir fortaleciendo desde la palabra, desde el espíritu, la importancia de la paz. Es que aquí en la calle 26 tenemos alguna incomodidad cuando salen los estudiantes, o salen los profesores, o salen la administración, pero no sé si ustedes sean de provincia, pero yo que soy de provincia, todos los problemas los tenemos es en los pueblos y no en las grandes ciudades. Sí, señor. Y si somos de provincia también. Santander y Atlántico. Bogotá, que nos acoge porque es la ciudad de todos. Pero, defensor, usted decía algo que me identifico plenamente con ello, y es que la paz no ha llegado a todos los territorios. Claramente no ha llegado al Pacífico colombiano, a su tierra, al Cauca, Nariño, y tampoco ha llegado al Catatumbo. Muchas veces usted ha estado allá en el Catatumbo, conociendo con la gente lo que está pasando en las últimas horas. Nuevos combates, nuevos enfrentamientos entre el ELN, entre el EPL, en Teorama, lo cual origina desplazamiento, hay miedo, hay preocupación. Las mismas autoridades reconocen que la situación está fuera de control. ¿Qué pasa en el Catatumbo, que a pesar de tener tantos militares allá, porque insiste el gobierno en enviar militares y no en abordar las otras realidades de esa situación, nada pasa? Nada pasa y el conflicto sigue desbordado en ese sector. El lunes santo pasado, en vez de estar yo en Popayán, en mi tierra, que es la época donde nos reunimos, el obispo de Ocaña y el obispo de Tibú invitó a un SOS por el Catatumbo. En este país tenemos que creerle a las iglesias, tenemos que creerle a los militares y a la Policía Nacional. No fue sino el defensor del pueblo a acompañar una trocha desde Tibú hasta un pueblito que se llamaba El Tarra. De lado y lado, como ir a Argelia, cultivos. Es un municipio del Catatumbo. Sí, cultivos. Y ahí se empezaba a ver que el EPL está tomando espacios que era del ELN, y por eso hay esa problemática de guerra. Allá hay dos negocios. Uno, el contrabando de gasolina. Dos, la hoja de coca. Pero aún más, le quiero contar que cuando terminé, para que vea lo que vive el señor del campo, el comerciante de un pueblo como ese, fui a tomarme una cerveza después de una jornada de 4 horas en un calor
Y fui a coger la cerveza y la dueña de la tienda me dijo, no se la puedo vender. Le dije, pero señora, si está ahí, yo estoy con, no se la puedo vender. Un alcalde de la zona me dijo, es que no han definido a quién le pagan La cuota. la coima, si al EPL o al LN. Oh, por Dios. No, es que eso es tierra de nadie. En el momento en que yo voy hacia el mostrador a decirle a la señora, esa señora, como todas las norte-sanderianas, muy bonita, tenía una cara de susto, que yo dije, pues no me la tomo, me abstengo. Pero toca trabajar muy fuerte en las zonas donde hay narcotráfico, donde hay contrabando de gasolina, para que la gente, ¿a qué punto hemos llegado? Sí, en una tienda en el marco de la plaza del Tarra le dicen a uno que no le venden. Estoy hablando de abril. Hoy, ¿qué pasa? Anoche yo estuve conversando con un líder campesino de allá que se llamaba Olger Pérez y con el regional, y hubo unos combates en una vereda que se llama Vereda San Pablo, y se dan ráfagas y le mandan a uno el sonido de las ráfagas, porque son de noche, pero la situación allá es de caos, es de tragedia. Hay que ver cómo funciona los 5.000 hombres que el señor presidente de la República llevó la semana pasada a la zona del Catatumbo. Uno no entiende cómo sale tanta droga, uno no entiende cómo Es que ahí está la frontera sale con Venezuela. Sí, pero pues para eso estamos los militares y la Policía Nacional, para parar. Lo que pasa es que cuando en un pueblo como en el Tarra tenemos 16 policías, es muy complicado que 16 policías puedan defender una ciudad. Defensor, en ese sentido se ha hecho pública su manifestación de pedir un diálogo con el ELN, de retomar la mesa, de arrancar de nuevo esta conversación con la guerrilla del ELN, y quisiera saber cuál es su postura, por qué todavía ve usted que hay problemas para que esto arranque, para que se retomen las negociaciones que se venían desarrollando en La Habana. Nosotros el mes pasado recibimos 16 ciudadanos secuestrados del ELN. 6 los recibí yo después de 4 días de estar en el Chocó. Y Paulito, el jefe del ELN en Arauca, tiene 2 ciudadanos, José Vicente Atalla y el señor Raño, y están pidiendo una cifra loca. Entonces, ¿yo qué he dicho? Igual que vi el reclutamiento en una zona del Troandó, Taparal, Jagual, al norte en el Chocó, donde estuvimos allá también, donde habían reclutado 15 niños, hemos dicho en otro medio el fin de semana que la mesa se podría restablecer entre el ELN y el gobierno, siempre y cuando cese el ELN en el secuestro, en el reclutamiento, porque es que los niños de este país no pueden ser asesinados como ya lo vimos en Vija del Fuerte. Los niños les tenemos que dar los lápices, los cuadernos para que estudien y no un fusil. Entonces, si el ELN logra entender que tiene que parar el secuestro, que tiene que parar el reclutamiento, creo que las partes que son en este caso, el ELN y el gobierno, se podría restablecer. Si no liberan a los ciudadanos de Arauca, uno secuestrado desde febrero y otro desde marzo, no creo que el gobierno nacional quisiera hacer seguir negociando con el secuestro impectore. Ingrid Betancourt decía en una entrevista aquí en Opina Bogotá que si el ELN, Erika, no abandona de manera contundente la violencia, el Estado debe fortalecer su capacidad militar y debe actuar en ese sentido, porque es un movimiento armado al margen de la ley. ¿Usted concuerda con ella en el sentido de que si el ELN no da muestras realmente de paz, de liberar a los secuestrados, de cesar las extorsiones? Está secuestrando, secuestró adicionalmente una señora en Antioquia y en las últimas horas, sí señor, en Arauca. Ya se liberó. Bueno, es una buena noticia. Eso
en las últimas horas se ha liberado. Sí, se liberó anoche. Sí, es una Claro. noticia que entrega a esta hora el defensor, porque la última información que teníamos por parte de las autoridades de la fuerza pública es que estaba este señor secuestrado. Sí, lo secuestra. Hoy es miércoles. Sí, miércoles. Se secuestró el lunes y ayer se... Bueno, es pero una buena noticia. si no hay esas muestras de paz, ¿usted considera que el Estado debe atacarlos? El defensor nunca puede hablar, no puede usar el verbo atacar. Esa expresión. Pero lo que le quiero decir es que yo no he sufrido el secuestro ni lo quiero sufrir. En la gente cercana de uno lo hemos vivido en el Cauca, pero creo que no puede haber paz cuando usted limita la movilidad. No puede haber paz cuando usted se lleva a los niños del seno de una familia. Yo hablaba con algunos señores del ELN y les decía, pero ¿ustedes para qué secuestran? No, es que necesitamos financiarnos. ¿Para qué reclutan? No, es que nosotros no reclutamos. Los niños se enamoran de nosotros y se van. Un niño de 12 años, ¿qué conocimiento puede tener para, en unas zonas como las que están reclutados? De pronto un niño de 12 años que se mueve en Bogotá, de pronto sí se enamoró, si se me permite esa expresión. Pero realmente yo coincido con la excandidata Betancur en el sentido de que esos actos que están por fuera del ordenamiento nacional e internacional que violan los derechos humanos, le queda muy difícil a un gobierno seguir adelantando. El presidente Santos hizo todos los esfuerzos, logró un cese bilateral. Gracias a una charla que tuve yo con el presidente, el segundo punto de la mesa de La Habana era crisis humanitaria, porque es que ustedes no saben lo que viven las comunidades de la mano del trabajo que hace Uriel con las comunidades, secuestrando, reclutando, confinando. En el Chocó. En el Chocó. Donde la situación es verdaderamente dramática. Pero el gobierno ha sido muy enfático en que si no se libera a todas las personas en poder del ELN, pues evidentemente esa mesa no se va a restablecer. Un antecedente, el gobierno del presidente Santos, recién yo llegué septiembre, en octubre estuve en mi departamento en Miranda, Cauca, y nosotros le hicimos un llamado al presidente Santos que la mesa con el ELN no podía arrancar si no se liberaban secuestros. Es que a nosotros todos los días nos pasan las cosas y no nos olvidamos. En esa época estaba secuestrado el exalcalde de Chalarcá, de su tierra, Chalarcá. De Charalá. Charalá, qué pena. Charalá, Santander. Sí, señor. José Antonio Galán. No, pero yo no sé si tierra de José Antonio Galán, ahí hay una escultura en el parque de Charalá. Se le salen los santanderianos, defensor. Y con Salto también. 2 arroceros araucanos y Estado Odín. Y nosotros hicimos la manifestación de que la mesa no podía arrancar porque tenía 3 patas, le faltaba una. Y para que la mesa funcionara tenían que liberar a los secuestrados. Y acuérdense que esa mesa se arrancó como en febrero o marzo del año siguiente hasta que no liberaron a Odín. Hay otro asunto que va muy ligado, defensor, a lo que usted acaba de advertir. La paz en Colombia no es completa si no se logra la liberación de las personas que están secuestradas, si no se deja de reclutar a los niños, si no se le dan garantías a los niños, pero tampoco habrá paz si, como usted bien ha advertido, el tema de la salud sigue siendo una vagabundería criminal. Es que verdaderamente es desolador lo que pasa con el sector salud, el desfalco a Saludcop, lo que está pasando ahora con su sucesor Medimás. Este es un tema que definitivamente no logra ver la luz al final del túnel. Erika, el lema nuestro desde septiembre que arrancamos en el 2016 era defender al pueblo es defender la paz, y defender la paz es defender al pueblo. O sea, nosotros primero somos un convencido de la paz, pero no puede dar paz como usted lo anota. Medimás entró el 1 de septiembre del año pasado. El 1 de octubre le mandé una carta y le dije, los espero aquí en mi oficina el 15 de octubre. El 15 de octubre les hice una radiografía de todo lo que incumplía. Les di un mes más, todo desde la órbita del defensor. El 15 de noviembre los volví a citar. Señores, ustedes no han cumplido. Ustedes decidieron tomar un negocio de 5 millones de ciudadanos para atenderlos, y si ustedes tomaron ese negocio tienen que tener la capacidad técnica para hacerlo. Se lo demostré que no podía. La Corte Constitucional, con todos esos problemas que ha habido, decidía qué se hace o no se hace con la salud. Estado de inconstitucionalidad de la salud.
Le mandé una carta a la Corte Constitucional en 18, 19. Me contestó en enero que ellos no iban, yo que le pedí a la Corte Constitucional, señores Corte, de la instrucción que Medimás se quede con 2.800.000, que son los que puede atender, y no los 5 millones. Y se distribuye a los otros a otras partes. Exactamente. ¿Qué me contestó la Corte? No vamos, vamos a decirle al superintendente y al ministro de Salud que tomen los correctivos y que todo el documento que ha preparado la Defensoría del Pueblo lo tomen para esa decisión. Nosotros ya veíamos lo que iba a ocurrir con Medimás. ¿Y por qué dijo vergüenza criminal? Porque ante el trabajo que ha venido también haciendo de lado y lado el señor procurador y yo, el procurador ha venido tallando cada uno de su órbita, como el señor fiscal de su órbita y imputó unas personas que tienen que ver con la salud. Nosotros, por lo que vemos, las colas de los ciudadanos pidiéndonos que les hagamos tutelas. Las gentes que se mueren, mire, yo soy una persona que sufrí cáncer y estoy vivo porque me pudieron dar 3 semanas después la primera quimio. ¿Cuántas personas se mueren si no les da quimio? Por amor a Dios. Entonces, en esa reunión previa que estábamos el ministro de Salud, todos los presidentes de la EPS, yo andaba en blue jean y camisa de la Defensoría porque me iba para terreno, alguno de ellos dijo, no, es que es un problema de las tutelas y no sé qué. Y yo ya había hablado y estábamos muy cortos de tiempo, le dije, doctor Carrillo, permítame una palabra. Y yo les dije, ¿hasta cuándo? Ustedes nos piden que la tutela, que no pidamos las cosas por tutela de la salud. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes no han visto las colas en sus hospitales? ¿No han visto las colas en la Defensoría? Entonces ahí fue donde dije, es una vergüenza criminal. Porque les dije a ellos, ¿cuántas veces lo he llamado a usted y a usted para decirle que una persona cercana a mí se está muriendo? ¿Cuántas veces me toca llamar que me encuentro en la entrada de la Defensoría del Pueblo un señor, una madre de familia con su hijo que no se lo atienden y me toca llamarlo? ¿Cuántos minutos tengo yo como defensor para hacer eso? Esto tiene que funcionar como un reloj. Es que la salud y la vida de los ciudadanos no es para jugar. Y yo creo que hay muchas EPS que sí funcionan. Y esas EPS es donde debemos estar. Yo, por ejemplo, soy usuario de Medimás. Estoy desde Café Salud. Soy un usuario y ahí estoy. Pero me explico. Las que son buenas, que funcionan. Las que no son, que las cierren y las liquiden. No hay ninguna tragedia más en el tema de salud, sino cuando a la gente no la atienden. De modo que no nos debe dar temor que se queden las buenas EPS. Y eso es lo que más le preocupa a ustedes, a nuestros televidentes, que reciban, Erika, una buena atención en salud. Es un tema del día a día y evidentemente la gente está sometida a toda clase de torturas, de martirios, como bien lo explica el defensor, que lo vemos recuperado. Afortunadamente. En mi tierra, repuesto, dicen. En mi tierra, como decía el doctor Roberto Gerlain, decía cuando alguien que estuviste enfermo, pero yo te veo el semblante bien. No es que yo no estuve enfermo del semblante, estuve enfermo ahora de otra cosa. Pero está bien de salud. En mi tierra dicen que mala hierba, no sé si en Charalá también, mala hierba no muere. También, esos son dichos por toda Colombia. Bueno, nos alegra mucho, defensor, que esté muy bien de salud y sobre todo... Porque además lo necesitamos, claro. Insisto, siendo la única institucionalidad que en tantas y tantas regiones abandonadas, como se dice coloquialmente también, de la mano de Dios, el único que llega es el defensor del pueblo. Hombre, da tristeza verdaderamente mire, que esto pase. Yo quiero hacerle un homenaje también a las fuerzas militares. Yo me encuentro a las fuerzas militares, a la Policía Nacional y a las iglesias. Es lo único que uno encuentra. Y gente de bien, gente buena, gente cariñosa, gente que le da a uno todo, que le da a uno, como me pasó ahora en la Sierra Nevada, que me dieron la hamaca porque las mulas no subieron y entonces me tocó dormir en un chinchorro prestado. Uno lo que encuentra en el terreno en Colombia es gente buena, gente que quiere para sus hijos una mejor vida. Y como me dijo un líder Kogi, doctor, yo no le he pedido a usted agua, ¿cierto? Porque tengo. Yo le he pedido luz porque tengo el sol. Yo lo que quiero es que aquí me saque a todos los paramilitares, que me saque a los Pachenca, que me saque a los Rojas, que me saque a los AS. Nosotros no queremos vivir con ellos aquí y ellos nos amenazan. A mí afortunadamente no me pasó nada, porque pues yo creo que si se meten con el defensor del pueblo, pues se estarían metiendo con una institución que además
es muy fuerte y yo quiero dignificar que nosotros tenemos una organización, tenemos una institución pública con gente que en el campo lo quieren y que esos chalecos que usamos nosotros son lo que nos permiten que las balas no nos... Bueno, pues ahí está el defensor del pueblo con todos los temas que atiende la Costó mucho, costó mucho entidad. porque este hombre se la pasa recorriendo el país, pero claro, hace rato qué interesante, tenerlo en nuestro qué programa, pero interesante y sabemos que qué está enriquecedor es escucharlo, defensor. Bueno, muchas gracias. Gracias, defensor. Erika, Sí. como siempre, Sí, señor. muchas gracias. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y mañana, 8:30 p.m., aquí los esperamos en Opina Bogotá para debatir, discutir, conocer todos los temas de interés de Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.